economía. Entonces vamos entonces, gracias por la grabación. Entonces, como les mencionaba, vamos a grabar esta parte de las clases. La actividad no la vamos a grabar, pero vamos a tratar de grabar las clases. Espero que no se nos vayan muchas. Y vamos lo que estábamos pensando era hacer un canal de YouTube donde subiéramos las clases para que las tuvieran disponibles ahí. Creo que es más fácil a veces reproducirlas y moverse, ¿no? Más amigable, digamos. Entonces les vamos próximamente, vamos a hacer el canal de YouTube para que lo puedan revisar ahí las clases, y les voy a subir la presentación al Moodle también para que las tengan ahí. Listo. Entonces, vamos a empezar primero por bueno, esta es una definición, lo que viene si revisan el diccionario de la lengua española. Esta es la definición. No sé si recuerdan, bueno, está el origen de la palabra, que viene de oikos, que significa casa, y nomos, que significa distribuir o administrar. Entonces, este sería una especie de administración del hogar o de la casa, ¿no? Entonces, a eso se refiere mucho la economía, la administración del hogar o de la casa, como tal. ¿Recuerdan qué significaba ecología? Vamos a hacer referencia, vamos a ir viendo cómo la ecología tiene mucha relación con la economía también, ¿no? Y lo que buscamos es como una relación, bueno, vamos a ver más adelante, pero algunas ramas de la economía ecológica sobre todo, busca la integración de este sistema económico con el sistema ecológico. ¿Se acuerdan qué significaba ecología? No, el estudio de la casa. Ajá, logos, que es tratado, el estudio, y oikos es igual casa, entonces el estudio de la casa, del hogar donde vivimos, ¿no? Entonces vean cómo tiene una relación. De hecho, se podría decir que la economía sería como la ecología del ser humano. Podemos saber también los flujos de materia y de energía, podríamos verlos desde la economía. Y al contrario, también la ecología podría ser como una economía de la naturaleza, ¿no? Entonces, incluso hay algunos autores, algunos libros que se llaman así, un libro muy importante que se llama así, Economía de la Naturaleza, donde nos vemos todos estos flujos de materia y energía en los sistemas sociales, pero tienen una relación, ¿no?, muy importante, la economía y la ecología. La ecología, hacemos más o menos lo mismo que hacemos en la economía, pero en la naturaleza, y al revés, ¿no? Y seguramente han escuchado economía para muchas cosas, ¿no? Cuando algo es económico, cuando cuidas tu economía, o por ejemplo la economía de un país, ¿no? Entonces, aquí muchas de estas definiciones pues tienen que ver con este concepto de economía. Entonces, por ahí bueno, los que ponen administración eficaz y razonable de los bienes, conjunto de bienes y actividades que integran riqueza colectiva, o una colectividad o un individuo. Bueno, la riqueza de una colectividad o un individuo, la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas, materiales, mediante el empleo de bienes escasos. Y bueno, aquí vemos las otras: contención o adecuada distribución de recursos materiales o expresivos, el ahorro del trabajo, tiempo u otros bienes o servicios, ahorros mantenidos en reserva y la reducción de gastos anunciados o previstos. Bueno, entonces son varios significados, están muchos muy relacionados y se ocupan coloquialmente todo el tiempo, ¿no? Ahorita vamos a ver más qué es la definición de la ecología tal como es, como la ciencia, como lo vamos a ver aquí, pero muchos de estos términos están relacionados y los ocupamos comúnmente. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero bueno, entonces esta es la definición ya del libro de economía, de hecho del Parkin, que se llama el autor, y nos habla de que la economía es una ciencia social que estudia las elecciones que tienen los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras. Entonces, bueno, ¿qué hacen para enfrentar la escasez? Así como los incentivos que influyen para llevar a cabo esas elecciones. Entonces, como vemos, podemos considerar la economía como la ciencia de las elecciones, o el estudio de estas elecciones que llevamos a cabo. Como podemos ver, hay diferentes individuos que podemos analizar, ¿no? Bueno, organismos o entes que podemos analizar.
La podemos analizar desde las decisiones que tomamos nosotros como individuos, podemos analizar las empresas, como veíamos ahorita en el McDonald's, los gobiernos, también podemos analizar económicamente cómo toman las decisiones y para qué las toman, y una sociedad entera, ¿no? Como mundo entero, como humanidad tomamos decisiones, que es lo que vamos a ver más adelante, y cómo históricamente hemos tenido diferentes formas de tomar decisiones a lo largo de la historia y han tenido diversas consecuencias. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, históricamente cómo así se ha llevado estas decisiones o elecciones que que tomamos en cuenta. Y es importante hablar de esta escasez. Bueno, primero, necesidades, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, todos tenemos necesidades y para cubrirlas, pues tomamos estas decisiones. Pero tenemos que elegir entre tomar una decisión, bueno, entre una cosa u otra, porque hay escasez de recursos. Como hay escasez, tenemos que decidir y eso de ahí viene la elección o la decisión y tomar una acción. Y pues todo esto tiene también consecuencias. Y esto lo veíamos o cómo lo veían en el caso de las hamburguesas que vieron en este caso de la necesidad, ¿cuál era la necesidad que tenían en el caso de las hamburguesas? Pues alimento. A ver, vamos a decirle como Diana levantó la mano, vamos a ver qué dice Diana. Yo en realidad tengo una pregunta y es relacionado a escasez. O sea, ¿qué significa escasez? ¿Que no hay suficientes? O sea, porque o sea, estoy de acuerdo que los recursos son limitados, pero para mí escasez suena a que no hay o sea, necesitamos tantos y no se cubre la cantidad que necesitamos. Y pues, no sé si me gustaría que nos explicara la definición de escasez, por favor. Gracias. Sí. Más adelante puse una definición, aunque creo que es muy cortita, pero sí, o sea, si los recursos son limitados, por lo tanto tenemos que tomar una decisión. Ahí en algunos sentidos, pues puede haber más recursos que en otra cosa, ¿no? No sé, hablando, bueno, que vamos a ir viendo los diferentes tipos de recursos que podemos tener. Hay algunos recursos que pueden ser, bueno, si un recurso fuera ilimitado, no podríamos aplicar la economía en eso, ¿no? No sé si se les ocurre algún recurso ilimitado que tengamos, pero por ejemplo, se me ocurre la luz del sol, por ejemplo, puede ser un recurso ilimitado. Lo que es limitado son la tecnología para transformarla, ¿no? En energía eléctrica. Entonces, si hablamos de la luz del sol como tal, pues podremos, bueno, en algunos lugares puede ser un poco más limitante, pero en general es un recurso ilimitado y ahí no tendríamos que aplicar la economía para regular ese recurso. Son pocos recursos así, son ilimitados, la mayoría son limitados, entonces como no tenemos, primera es limitado el recurso y la otra, la transformación a veces, la mayoría de los recursos necesitamos llevar a cabo un proceso de transformación para poder consumirlo o para poder utilizarlo. Entonces, si bien el agua es muy abundante, entre comillas, ¿no? Igual vamos a platicar un poco más en el caso del agua, pero el acceso a ella es lo complicado, ¿no? Entonces, ahí por ese lado veríamos la escasez, ¿no? Que manejamos, no tenemos ese acceso tan fácil al recurso. Y de ahí vendría la escasez. Y por lo tanto y como también tenemos necesidades, que es el primer término que tenemos aquí, necesidades distintas y crecientes, entonces pues se ve más reflejada la escasez, ¿no? Queremos más cosas, queremos estrenar todo el tiempo, por ejemplo, y pues ahí no hay recursos suficientes y de ahí viene la escasez. No sé si quedó un poco más claro, Diana. Sí, gracias. Bueno, si no, eso es lo fundamental de la economía, ¿no? Entonces, eso es la base, que hay escasez. En todo va a haber escasez. Igual hay unos recursos que son menos escasos que otros y no conllevan tanta problemática o no tenemos que limitarlo tanto, no sé. Pero puede generar
mayor contaminación, por ejemplo. Sí, Jimena, adelante. Yo tenía la duda de la parte de necesidad, o sea, si en el caso de las hamburguesas la necesidad sería cubrir la alimentación, o sea, en general a la población. Y así es que sí, se me haría chistoso porque, o sea, como que a primera vista podría parecer que consumir en McDonald's no es una necesidad, ¿no? Pero, o sea, ya analizándolo un poquito, siento que todo el marketing, etcétera, convirtió eso que no es una necesidad en una necesidad. Y también, por ejemplo, más allá de que solamente lo coman por gusto, que hay personas que por su horario de trabajo, etcétera, no les alcanza el tiempo para consumir un alimento más nutritivo y consumen mucha fast food. Entonces, o sea, mi pregunta era si la necesidad era tal cual esa de alimentación humana. Ajá, hay necesidades, bueno, vamos a pasar a la que sigue. Necesidad. Entonces, sí hay necesidades que son básicas, ¿no? Como la alimentación, el abrigo, no sé, el agua, ¿no? Y hay otras que hemos ido desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Vamos a ir viendo esa parte histórica, nos vamos a ir desde la prehistoria, ¿no? Y desde desde comunidades nómadas que no necesitaban casi nada y podían ir cambiando de lugar y ocupando otra vez nuevos recursos, no tenían que estar no tenían propiedades, podían moverse de un lugar a otro, dejar todo y cambiar de lugar, ¿no? Y volver a tener todo. Entonces las necesidades, como dice Jimena, pues van cambiando a lo largo de la historia y de las circunstancias externas que nos van cambiando. Entonces, hay necesidades ya obligadas, como por ejemplo ahorita la computadora, el teléfono, ya es una necesidad, ¿no? Entonces hay nuevas que podemos cubrir o no. Pero eso va modificándose. En el caso de las hamburguesas, bueno, hay muchas cosas. Ahí también hay economía implícita en los individuos que llevamos a cabo el consumo de este alimento. Entonces, hay una limitante de recursos, ¿no? Otra vez, las hamburguesas pues ahí salen más baratas en McDonald's, seguramente que una ensalada, ¿no? Eso siempre me causa conflicto, que las ensaladas salen muy caras fuera si tú las preparas salen muy baratas, pero comprarlas en un lugar sale más cara que una hamburguesa. Entonces ahí es un incentivo, ¿no? Tú tienes un incentivo, es económico, el incentivo lo tienes por parte de las hamburguesas, que es incentivo de que cuesta, no sé, también ya tiene mucho que no compro en McDonald's, pero 30 pesos, ¿no? De costar una hamburguesa. No sé, tampoco, pero tienen sus promociones súper baratas, ¿no? Que trae papas y refresco. A mí ya se había salido Diana y yo contestando. Entonces, ese es un incentivo, ¿no? Económicamente, son muy baratas y tienes un incentivo para consumirlas. Si no tienes tiempo, ese es otro, bueno, ahorita vamos a pasar al recurso. Entonces, aquí necesidad son esta sensación de carencia de algo que necesitamos en la vida. O sea, definición encontré, pero se me hace muy rebuscada, pero no encontré un libro. Pero sí, tenemos esa sensación de que nos falta algo y la tenemos que cubrir, esa sería una necesidad. Está muy relacionado con los deseos. Entonces, a veces queremos cubrir algunas cosas que no son necesarias, ¿no? Que es lo que está muy ligado al deterioro ambiental, por ejemplo, ¿no? Cubrir esta necesidad de tener un nuevo teléfono y todo esto. Depende mucho de nuestros gustos, intereses y preferencias. Entonces, los recursos que vamos a consumir, pues tenemos varias opciones. Algunos pueden ser sustituibles y otros no. Eso es también importante en la economía. Entonces, tú puedes sustituir, tienes la necesidad de comer, pero tienes varias opciones, ¿no? Hamburguesas, ensalada, tacos, ¿no? Entonces, depende de tus gustos, tú te vas a ir a elegir a uno. Eso lo podemos modificar, ¿no? Se pueden cambiar, te lo pueden hacer modificar a través del marketing, como veíamos en la empresa, ¿no? En McDonald's. Entonces, lo consume tu futbolista favorito y pues tú vas a ir a consumir esa hamburguesa quizás, ¿no? Entonces, nos pueden modificar esos gustos o intereses o preferencias y esas también van a ir cambiando tanto a lo largo de nuestra vida como a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, no es lo mismo que les gusta ahorita consumir, igual tampoco tienen los recursos ahorita para consumir algunas cosas quizás, y más adelante puedan consumir esas cosas, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra historia personal, van cambiando nuestros gustos, intereses y preferencias, y a lo largo de la historia de la humanidad, también van cambiando esos gustos, intereses y preferencias en general.
Lo podemos ver muy relacionado ahora con el COVID, ¿no? Por ejemplo. O con las cuestiones ambientales. Bueno, con el COVID, por ejemplo. ¿Cuántas veces habían comprado antes un cubreboca, por ejemplo, ¿no? Entonces eso va cambiando con el tiempo, ¿no? Ahora, cubrebocas, oxímetros, todas estas cosas de oxígeno, pues ha aumentado su producción y su consumo. A ver, tengo aquí un comentario. Que se le fue en internet. Pero sí quedó más claro a Diana. Sí, vi que te saliste. Listo. Entonces, esas necesidades son cambiantes en el tiempo. Y también ligado al ambiental, pues vamos a ver que antes pues se consumían unas cosas que ahora no, las bolsas, por ejemplo, que son muy, los empaques, ¿no? Que son muy contaminantes ahora, pues antes no existían y la gente transportaba sus productos de otra forma. Pero bueno, todo esto es cambiando con el tiempo y se puede ir modificando, y una forma de modificarlos a través de los incentivos. Entonces, las necesidades, por ahí algunos decían de la, de la empresa. Entonces, bueno, otra vez, como les mencioné o venía en la definición anterior, podemos verlo desde a diferentes entes económicos, por ejemplo, desde el individuo, desde una empresa, un gobierno o la sociedad entera. Entonces, si hablamos de la empresa como de esta empresa, de este McDonald's, la necesidad que les preguntaba era de la soya, por ejemplo, ¿no? Necesitaban soya, necesitaban ¿qué más? A las vacas, necesitaban, deben necesitar muchos insumos por ahí, ¿no? Pero necesitaban también el trabajo de las personas, ¿no? Necesitaban gente que pudiera transformar ese producto. Y necesitaban maquinaria, ¿no? Entonces son algunas de las necesidades que tenía para cumplir ese objetivo que tenía de generar recursos o generar capital. Bueno, vamos a la que sigue. Ahora sí, ¿cómo veían la escasez? ¿Qué es lo que escaseaba más en el caso de su McDonald's? El terreno disponible. Ya había mencionado, el terreno, el área disponible. Era importante porque, bueno, lo que necesitaban era la soya y las vacas, pero para eso necesitan un espacio. Entonces, no sé, también en ecología lo veíamos, estos recursos son limitantes también. El espacio es un factor limitante también importante. Las vacas, también dice Jimena, son importantes las vacas. También es un factor limitante porque también necesitan espacio, ¿no? Y veíamos que eso es lo que nos faltaba a veces, nos faltaba la soya, pero para eso necesitábamos espacio. Y bueno, la escasez, aquí está una pequeña, son recursos, necesitamos recursos para cubrir estas necesidades y deseos, pero estos recursos son limitados. Y por lo tanto tenemos que elegir una forma de satisfacerlo o un recurso para poder satisfacer esa necesidad. Escasez, bueno, entonces es un término importante la escasez. Siempre va a haber escasez y por eso tenemos que tomar decisiones o elegir algo para consumir, ¿no? Entonces, siempre tenemos necesidades, necesitamos consumir las cosas, pero siempre hay escasez, tenemos que elegir entre una cosa u otra. Y, otro recurso importante que escasea mucho, que a todos nos escasea, es el tiempo, ¿no? Entonces, eso también lo veíamos en el juego, ¿no? En el juego veíamos que necesitábamos tiempo para que creciera la soya, para que engordaran las vacas. Entonces, tenían que crecer las vacas en el campo y luego teníamos que esperar a que engordaran en el matadero, bueno, ahí en el establo, ¿no? Entonces, ahí estaban, el tiempo es un recurso también muy limitante. Y en general, todos estos entes que hablábamos de los individuos, de las empresas, los gobiernos y la sociedad entera, todos enfrentamos la escasez de una u otra forma. Pues no importa que sean, bueno, ustedes lo ven continuamente, ¿no? Entonces tenemos que decidir qué hacer con nuestro tiempo. El tiempo es escaso y tienen que decidir. Entonces, pueden decidir hacia un largo plazo, por ejemplo, pueden decidir estudiar una carrera o pueden irse a trabajar, ¿no? Pueden dedicar ese tiempo, esos 4 años mínimo, a estudiar una carrera, o pueden estar trabajando, ¿no? Pueden estar trabajando.
Entonces, dependiendo del objetivo que tengan, pues van a tomar una u otra decisión para cubrir ese tiempo, pero no pueden tener las dos, bueno, a veces sí, pero es complicado, ¿no? Renuncian a otras cosas. Entonces, el tomar una decisión, el tomar la decisión de estudiar y trabajar, pues renuncian a tiempo para divertirse, por ejemplo, ¿no? Para hacer otras actividades. Entonces, siempre el elegir una cosa nos hace rechazar otra. Siempre lo ponemos en una balanza entre una cosa u otra. Y todos enfrentamos esta escasez. Ustedes lo pueden ver con el tiempo, pero incluso, no sé, personas slim, por ejemplo, personas millonarias, pues también tienen, quizás no tanto con los recursos, pero siempre hay una escasez, pero en el tiempo sí van a tener una limitante, ¿no? Entonces, tanto empresas, gobiernos y la sociedad entera tienen esa escasez. A nivel gubernamental, por ejemplo, siempre vemos, ¿no? Que el gobierno, ahora con todo el relajo que hay del presupuesto, ¿no? Y eso es cada sexenio. O sea, el dinero se tiene que repartir en una zona, bueno, en una área del gobierno o en otra. Y siempre descobijamos otra, ¿no? Es como una cobija, ¿no? Entonces, al jalarla de un lado, destapamos otro lado. Entonces, ahora, por ejemplo, que están todo este movimiento de no sé si han escuchado, de las cátedras CONACYT, que se le quita dinero para cubrir otras cosas, ¿no? Entonces, siempre pasa que se mueve el presupuesto de un lado a otro y de un lado dejas destapado. Entonces, es porque siempre hay recursos limitados. El gobierno también tiene recursos limitados, tiene que designar ese dinero para un sitio u otro. Y la economía se va a encargar de ver cómo son esas decisiones, tanto de nosotros como individuos, porque eso repercute a nivel, a un nivel más alto, como a nivel de empresas, de gobiernos y a nivel sociedad entera, ¿no? Ahora estamos viendo cómo la escasez pues ven la escasez del agua, la escasez de recursos naturales y poco a poco estamos acabando como pasaba en el juego, ¿no? Acabamos con bosques para poder cubrir otras necesidades y ya no tenemos ese recurso después. Estamos optando por aprovechar ese recurso después y estamos renunciando a tenerlo en el futuro. Estamos optando por aprovecharlo nosotros y estamos dejando a las sociedades o a la comunidad futura sin ese recurso. Entonces siempre hay que elegir. Siempre los bienes van a ser escasos. No sé si tengan alguna pregunta por acá. Y aquí viene otro concepto importante. Es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor a la que renunciamos para obtener algo. Entonces, si ustedes eligieron estudiar, a lo que están renunciando, o en teoría, lo que estarían renunciando, su costo de oportunidad es trabajar, ¿no? Esa sería la alternativa de mayor valor a la que están renunciando. Entonces, ese es el costo de oportunidad. Si ustedes optan por, ¿qué será? En el caso de las empresas o de las hamburguesas, ustedes optaron por tirar ¿no? Vieron esa opción que había de cultivar la soya en vez del maíz, ¿no? La sociedad o el pueblito que estaba ahí, ellos cultivaban maíz para sobrevivir y ustedes cultivaban soya. Entonces, si ustedes optaron por cultivar soya, entonces su costo de oportunidad es el cultivo del maíz para las personas, por ejemplo. Entonces, ese es su costo. Su costo de oportunidad es esa alternativa de mayor valor a la que renuncian. Entonces, siempre se pone en una balanza y lo que eligen contra el costo de oportunidad, que es a lo que renuncian. Ajá. Entonces, siempre tienen un costo. Toda decisión tiene un costo de oportunidad. Ajá. Entonces, es a lo que renuncian por tomar esa decisión. Y los incentivos. Entonces, es esta recompensa que alienta o castigo que desalienta una acción o una decisión. Entonces, ¿qué castigos veían que podían tener ahí a nivel del McDonald's? ¿Qué incentivos tenían, positivos o negativos? Bueno, con los empleados les podías dar como sus medallitas o los podías regañar o ya de plano los podías correr. Ese es un incentivo que funcionaría más a nivel de los empleados, ¿no? Si los regañas, pues los haces que trabajen mejor, o si les das un premio, pues también ¿no? podrían trabajar más. O con esta amenaza de
de correos probablemente, ¿no? Entonces, eso modifica el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, y las decisiones que puedan tomar. ¿Sí vieron qué hacían a veces los empleados del McDonald's? ¿Alguien Como vio que que hacían? escupían, ¿no? ¿Eh? Como que escupían. Le escupían a las hamburguesas, ¿no? Tanto los cajeros como los cocineros le escupían a las hamburguesas. A ver, aquí está riendo Jimena. Pero sí, pueden modificar comportamientos con algunos incentivos, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, en normatividad, los que ya llevaron normatividad, pues mucho de esas cosas que, bueno, desde esa normatividad que vieron, pues son formas de modificar la conducta de las personas. De alguna forma u otra, las modificamos para que modifiquen sus decisiones hacia el consumo de los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, parte del curso también vamos a ver esa, ¿no? Cómo podemos irnos más hacia o bueno, primero, ¿por qué nos vamos hacia el desarrollo sustentable? ¿Por qué elegimos esa opción, ¿no? de desarrollo, ¿no? Vamos a elegir, bueno, estamos eligiendo esa opción a nivel planetario, tal vez, quizás. Estamos eligiendo esa opción del desarrollo sustentable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que lo adoptemos? Pues tenemos que poner normas o incentivos para que la gente, las empresas y los gobiernos se vayan hacia la sustentabilidad. Entonces, un incentivo es los incentivos son estas normas que nos están poniendo. Y bueno, en la cuestión de los empleados, pues era así, pero la empresa, ¿qué otras cosas hacían modificar sus acciones? ¿O cómo modificaban ustedes las acciones de los consumidores, por ejemplo, para que les compraran más? Con mercadotecnia. Con mercadotecnia, entonces una forma también, una política, incluso podemos ya llamar, ya veamos política, cuando veamos política pública, un tipo de política es esta persuasión de las personas, y la persuasión podemos llevarla a cabo a través de la mercadotecnia, de los anuncios, de la publicidad. Entonces ahí veíamos cómo la mercadotecnia era importante para modificar las necesidades que tienen los consumidores y por lo tanto modificar sus decisiones, ¿no? Entonces podría funcionar como un incentivo para las personas. Y a nivel de empresa, ¿cómo modificaban o vieron alguna otra forma de modificación de la conducta de las empresas? Si le Bueno, de la empresa pagábamos, como tal, de McDonald's. si le pagábamos, por ejemplo, a un nutriólogo o a un médico o al climatólogo, como que podíamos hacer que las personas estuvieran menos descontentas. Sí. Bueno, eso también forma parte de la persuasión. Entonces ustedes persuaden a las personas de que consuman su producto. Y pues si ven la opinión de un climatólogo, bueno, de un terrólogo que sea atmosférico, para ponerlo más en contexto. Si ven si opinan favorablemente favorablemente de McDonald's, pues quizás ustedes, si siguen a esa persona, ahora los influencers muy famosos, si alguien opina, pues ustedes pueden modificar su conducta. Pero también me refería más al nivel empresarial, por ejemplo, no sé si les tocó ahí que los demandaba, ¿no? La Asociación de Obesidad o algo así les demandaba y les cobraban, a través del gobierno, les cobraban una multa, ¿no? Por modificar la conducta. Entonces, estos impuestos que ponen a las empresas o multas que ponen, pueden modificar la conducta de las empresas o las decisiones que toman las empresas. Si ustedes les ponen multas, bueno, si ustedes ponen un impuesto a la contaminación, pues van a modificar la conducta de la empresa. Si ponen si al contrario les dan un subsidio, les dan dinero para que puedan modificar su tecnología para que sea menos contaminante, modifican la conducta de las empresas, ¿no? O quizás hacen una exención fiscal si tienen normas ambientales, pues ellos pueden modificar su conducta, pueden modificar su conducta y
para que ustedes, en algún sentido que busquen, ¿no? Entonces, ahora que está de moda, bueno, que está como guía la sustentabilidad, pues ustedes pueden poner normativas o políticas que modifiquen la conducta o que incentiven una conducta en las empresas para que se vaya hacia ese sentido. Entonces, los incentivos son importantes. Es un área importante de la economía porque es cómo podemos modificar esta conducta que tienen las personas de acuerdo a lo que es mejor, entre comillas, para la sociedad, ¿no? O para el individuo incluso. Entonces, por eso son importantes los incentivos. Y es una parte importante del análisis. Bueno, aquí me quería regresar a la definición. Entonces, como vemos ahí, lo que se acerca más a la definición de ecología como tal, y se acerca bastante bien, es la tercera definición. Pero si vemos, pues las demás están muy relacionadas también con lo económico, ¿no? Pues si hablamos de una administración, pues sí, porque también pues analizamos cómo se toman estas decisiones para que tengamos la mayor cantidad de bienes y no batallemos tanto con esa escasez, ¿no? Entonces sí, también tiene que ver con la administración. Los gobiernos, por ejemplo, administran estos recursos que tienen para poder enfrentar a la escasez. Y bueno, la segunda también es el conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de la colectividad o del individuo. Entonces, cuando hablamos de una economía personal, una economía familiar, pues también ahí hablamos de esta administración de los recursos y cómo decidimos para ocupar esos recursos. Y bueno, no pueden ver los demás, pero les digo, continuamente ocupamos este término de economía en nuestro vocabulario común, pero cuando hablamos de la economía como ciencia, pues hablamos de estos métodos para satisfacer estas necesidades y cómo incentivar o no una conducta, una actividad. Y siempre enfrentando la escasez, ¿no? Y sabiendo que tenemos una necesidad por cubrir y siempre hay escasez de recursos. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, ¿todo bien? Y bueno, hay un par de preguntas que se realiza la economía, ¿no? ¿De qué manera las elecciones determinan el qué, cómo y para quién se producen los bienes y servicios? Entonces, nuestras elecciones pueden determinar eso, ¿no? El qué y cómo, para quién se producen las cosas. Y también se busca responder esta pregunta, la siguiente: ¿en qué punto estas elecciones que hacemos individuales buscan un interés personal o un interés social? Entonces, vamos a ver más en la siguiente semana, me parece, sí. Vamos a ver cómo hubo un economista, el que se le considera el padre de la economía, que decía que si nosotros buscamos nuestro bien personal, también vamos a favorecer a toda la comunidad. Entonces, si ustedes buscan satisfacer sus necesidades, van a ver el beneficio de toda la comunidad. Y eso tiene que ver también con un momento histórico y cómo se le quitaba peso a la comunidad y se iba más hacia la importancia del individuo. Y eso es muy importante ahora con la problemática ambiental actual, ¿no? Como vemos, por un interés personal y estamos afectando a todos los demás. Pero bueno, es parte del análisis que lleva a cabo la economía, de las elecciones que tienen los individuos o los entes económicos como tal. Bueno, entonces, y por eso también está muy ligada a la economía, está muy ligada a otras ciencias sociales y a la psicología también mucho. Entonces, tratar de entender cómo es el pensamiento de las personas para elegir o no elegir una cosa. Entonces, a veces se junta mucho con la psicología también. Y bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ver primero la primera pregunta. Entonces, es cómo las elecciones determinan qué, cómo y para quién se producen los bienes y servicios. Entonces, el qué. Lo que producimos cambia a través de los países y o de los lugares, de las regiones, con el paso del tiempo. Entonces, aquí les puse que, bueno, está la producción de, esto era la soya, o el maíz, creo que es el maíz, del juego, las vacas y las hamburguesas. Entonces, otra vez, como les comentaba al principio con lo que decía Jimena,
pues las elecciones de lo que podemos comprar o no puede cambiar a lo largo del tiempo. Estas preferencias cambian, o necesidades pueden cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, esto se decide diferente cada región, cada lugar y cada tiempo. Entonces, no es lo mismo lo que consumimos ahora, lo que consumían nuestros abuelos, ¿no? O lo que se consumía ahora que fue el aniversario de, bueno, la independencia, con la independencia, pues lo que consumían hace 200 años, no es lo mismo que consumimos ahora, ¿no? Entonces, todo eso a lo largo del tiempo es diferente. Y en el futuro, pues también va a ser diferente. Bueno, tendría que ser diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tendríamos que consumir menos proteína animal para evitar toda esta deterioro ambiental, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso debe de cambiar y pues hay cosas que nos hacen cambiar, ¿no? El ambiente nos puede hacer cambiar la decisión también. Y bueno, nuestras elecciones pueden hacer que cambien estas, en conjunto, en comunidad, puede hacer que cambien estas elecciones. Entonces, si ustedes consumen más hamburguesas, pues se va a generar más hamburguesas, ¿no? También van a aprovechar las empresas para generar más hamburguesas. Ese es el qué, ¿no? ¿Qué se produce? Cambia a lo largo del tiempo. La otra pregunta era, ¿cómo se produce? Entonces, los bienes y servicios se producen usando recursos productivos que se llaman factores de producción. Y los factores de producción son la tierra, el trabajo y el capital. Entonces, para producir algo, bueno, creo que me había saltado, habíamos dicho aquí los bienes y servicios. Aquí de qué, cómo, para quién se producen los bienes y servicios. ¿Cuál es la diferencia entre un bien y un servicio? ¿Alguien que sepa esto? Bueno, un bien es un poco más como una situación tangible, ¿no? Y un servicio es ya algo que se ofrece de manera más, no quiero decir simbólica, pero ya conlleva una acción más que un producto. Sí, el bien es un objeto físico que consumimos. Ajá. Y como dices, los servicios son tareas que realiza la gente y por las cuales se le puede retribuir un pago. Entonces, bienes y servicios, pues son, bueno, entonces, aquí en el qué se produce, hablamos de bienes y servicios también, eso cambia a lo largo del tiempo. Entonces, el bien sería la soya o el maíz, las vacas, por ejemplo, la hamburguesa puede ser un bien. Si podemos comprar la vaca, ¿no? Es un bien. Y el servicio, pues son en el caso del juego, pues los cocineros, nada más teníamos ahí los cocineros. Bueno, ¿qué otros servicios veíamos ahí? Bueno, que tiene que ver más con el trabajo, ahorita lo vamos a ver. Vamos a pasarnos al trabajo. Bueno, este es el qué se produce. Y para producirlo, cómo se produce, tiene que ver el tierra, el trabajo y el capital. Bueno, entonces arriba tenemos el qué se produce, entonces también eso cambia las tareas, o estos servicios pueden cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, pues también antiguamente había trabajos que ahora ya no hay, o ahora hay trabajos que antes no había, ¿no? Hablando, no sé, de los influencers, youtubers, antes no había, ¿no? Son trabajos que van cambiando, ¿no? Y para generar estos bienes y servicios necesitamos los factores de producción: tierra, trabajo y capital. Eso es necesario para producir algo. Cualquier cosa que consuman, ahorita, no sé, su teléfono o la computadora donde están viendo ahorita la clase, para tenerla ahí se necesitó tierra, trabajo y capital. El agua que están tomando quizás también necesitó tierra, trabajo y capital, porque que la saquen directamente de la naturaleza necesitaban tierra, ¿no? Bueno, tierra no es necesariamente, bueno, ahorita vamos a ver la definición. Entonces, cualquier cosa que tengan ahí, se necesita tierra, trabajo, capital. Son los factores de producción. Y, bueno, la tierra son los recursos que utilizamos para producir bienes y servicios. Entonces, para cualquier bien o servicio necesitan recursos naturales, ¿no? Los podemos dividir, bueno, eso lo vamos a ver también más adelante, más a detalle, pero los recursos son, y ya lo deben saber, ¿no? También esto se divide en economía se dividen en renovables, no renovables y los de flujo. Los renovables, ya, bueno, a ver quién me los dice para que ya no los diga yo todos.
1025. ¿Quién se sabe la diferencia entre los renovables, no renovables? Y seguramente el de flujo no lo habían escuchado. Pues los renovables son los que se pueden como volver a regenerar, por así decirlo, que por ejemplo el suelo, que después de cierto tiempo se puede volver como a usar, bueno, que puede ser, volver a ser productivo, y los no renovables es todo lo contrario, ¿no? O sea, que no se pueden volver como a obtener, bueno, a regenerar, y los de flujo, pues sí, no los había escuchado. ¿Alguien que los haya escuchado? ¿Los bienes de flujo? ¿O a qué les suena que sea de flujo? A mí me suena, no sé qué sea, pero me suena como que hay un constante uso y también hay como una constante oferta, o sea, como que nunca se acaba y tampoco nunca deja de producirse o algo así. Ajá, sí, todo el tiempo lo tenemos disponible, entre comillas. ¿Se les ocurre alguno que tengamos algún bien de flujo? Que todo el tiempo lo tengamos. La luz o solar, Podemos hablar de la luz solar o, el aunque aire. el aire también, son algunos de los bienes de flujo. Y el agua también lo podemos considerar de flujo, porque tenemos, o sea, la cantidad nunca cambia, bueno, sí puede cambiar, pero relativamente poco cambia la cantidad de agua que tenemos en el planeta. Lo que puede cambiar es su disponibilidad, ¿no? Entonces, y su calidad. Entonces, si bien el agua a nivel planetario es la misma, pero la calidad, o sea, puede estar más contaminada o puede, sí, sobre todo la calidad es la que cambia. Igual con el aire, ¿no? El aire está disponible todo el tiempo, pero bueno, igual puede cambiar, pero actualmente lo tenemos más o menos disponible, no hay problema en la cantidad de aire, pero la calidad es la que puede cambiar en ese tipo de recursos. Y sí, como decía Itzel, me parece que decía de los bienes renovables y no renovables, pues sí es eso, ¿no? Mientras el tiempo de regeneración no supere la vida humana, es un bien renovable, ¿no? Entonces, casi todos son renovables, pero hay unos que tardan millones de años, entonces ya lo consideramos un no renovable. Entonces, renovable, pues, bueno, en el juego veíamos las vacas, el trigo, ¿no? Bueno, la soya, perdón, el maíz, son renovables. Y los no renovables hablamos podemos hablar del suelo, ¿no? Por ejemplo, no sé si a alguno les tocó bueno, cuando el tiempo es mayor, dependiendo del área, a veces se puede considerar que es no renovable porque a veces puede tardar muchísimos años en renovarse. Y en el juego podría funcionar como no renovable, no sé si les pasó, que cuando ya de plano no era fértil, se quedaban las vacas muertas y ya no podían hacer nada en el juego. Entonces, ahí lo podemos considerar como un no renovable. Pero entonces la tierra es importante y es un recurso, bueno, un factor de producción necesario para cualquier cosa que consumamos, ¿no? Algunos necesitan más transformación que otra o más movimiento o llevarlo de un lugar a otro que otro, ¿no? El agua pues, podemos consumirla a veces podremos consumirla de la naturaleza como tal, entonces necesita transformación, pero hay otros que sí, nuestra computadora, nuestro teléfono, imagínense todo el proceso que llevó llegar a ese recurso. Ahorita les voy a pasar un videito después de que veamos el trabajo, para que vean cómo el que tengamos un producto, pues involucra a muchas personas y a muchos recursos, ¿no? El trabajo es el tiempo y esfuerzo que se dedica para producir un bien o un servicio. Y, por ejemplo, aquí podemos meter otro término que es el capital humano. Entonces, hablábamos de los 3 factores de producción que son tierra, trabajo y capital. Aquí el capital cuando hablamos de capital es la acumulación de algo. Entonces, como factor de producción del capital, bueno, cuando hablamos de factor de producción, el capital lo consideramos como la herramienta o bueno, vamos a pasar primero a este capital del que hablamos de factor de producción son esas herramientas que nos ayudan a transformar la materia o los recursos para poder consumirlas. Entonces son todos estos instrumentos, herramientas, máquinas, edificios
que ocupamos para transformar o para dar un servicio. Eso lo consideramos un capital ahorita como un factor de producción, pero también existe otro tipo de acumulación como es el capital humano, que es cuando desarrollamos conocimientos o habilidades que la gente que se obtiene a través de la educación o la capacitación. Entonces ustedes ahorita están en la universidad, están incrementando su capital humano, ¿no? Están desarrollando ese capital humano, están acumulando conocimientos para el trabajo quizás, ¿no? Entonces, o no necesariamente, ¿no? Pero a eso nos referimos con capital humano. Es una acumulación también, pero para que desarrollen las personas, ¿no? Pero si es capital, entonces es para, bueno, esto es necesario. Si estamos hablando de un factor de producción, pues es necesario que ese conocimiento lo inviertan para producir un bien o un servicio. Entonces, ahí sí hablaremos de un capital humano, ¿no? No sé si tengan dudas hasta ahorita. ¿Preguntas? ¿No? Vamos, voy a pasarles un video, se me están olvidando, no me acuerdo dónde lo dejé. Espérenme un poquito, pasa el comercial. Y ahorita les comparto la pantalla. Van a conocer a un economista del que nos voy a platicar después. Juan. Aquí está. Y compartir sonido. Va un pequeño video. No sé si ¿alguien conoce a este economista, Milton Friedman? ¿Han escuchado hablar de él? Vamos a ponerlo. Bueno, vamos a poner el video. Después lo pueden buscar si no lo llegan a escuchar. Ahí va. Observen este lápiz de mina. No existe una sola persona en el mundo que lo pueda fabricar. Declaración notable: en absoluto. La madera de que está fabricado, según creo, proviene de un árbol que fue cortado en Washington. Para cortar ese árbol se necesita una sierra. Para fabricar la sierra se necesitó acero. Para obtener el acero se necesitó mineral de hierro. Este centro negro lo llamamos mina, pero en realidad es grafito comprimido. No estoy muy seguro de dónde viene, pero creo que de algunas minas de Sudamérica. Este extremo rojo, el borrador, es de goma. Probablemente proviene de Malasia, de donde el árbol del caucho ni siquiera es originario. Fue importado de Sudamérica por algunos hombres de negocios con ayuda del gobierno británico. El casquillo de bronce, no tengo la menor idea de dónde proviene. Ni la pintura amarilla, ni la pintura que delineó las líneas negras, ni el pegamento que lo mantiene unido. Literalmente, miles de personas cooperaron para fabricar este lápiz. Gente que no habla el mismo idioma, que practica religiones diferentes, que podría odiarse si se conociera. Cuando usted va a la tienda y compra este lápiz, en realidad está intercambiando unos pocos minutos de su tiempo por unos pocos segundos del tiempo de todas esas miles de personas. ¿Qué los unió y los indujo a cooperar para fabricar este lápiz? No había ningún comisario enviando oficios o dando órdenes desde alguna oficina central. Fue la magia del sistema de precios, la operación impersonal de los precios, que los juntó y logró que cooperaran para fabricar este lápiz, de modo que usted lo pueda obtener por una suma insignificante. Es por esto que la operación del mercado libre es tan esencial, no solo para promover la eficiencia del producto, sino aún más, para fomentar la armonía y la paz entre los pueblos del mundo. ¿Ya habían escuchado de este economista? Como ven, el video es viejito. Aquí lo compartes en 2001, pero es su auge. ¿No? ¿Quién habló? ¿Diana? Bueno, voy a dejar de compartir. No, nunca. Bueno, aquí lo vamos a conocer. Nos va a platicar, creo que Juan nos va a platicar después de él, su economista favorito. Nos va a platicar próximamente de él. Pero bueno, es muy importante. Su hija de Juan. Es un economista fundamental para la
economía actual. Que yo creo que igual, bueno, ya vamos a platicar después, pero yo, cuando Marx decía también que como el proceso histórico lleva cambios, ¿no? Entonces yo tengo tal vez un poco de esa idea de que históricamente vamos a ir cambiando, o llevamos como un rumbo, ¿no? Quién sabe, no es tan darwiniana mi pensamiento en esta cuestión económica, pero Milton Friedman, pues fue un economista fundamental para la historia, para lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, más o menos de los 70, ya platicaremos la próxima semana de él. Y la próxima semana en la próxima clase vamos a hablar de economía de mercado, que es lo que nos menciona Friedman, ¿no? Entonces, bueno, voy compartiendo la presentación. Lo que nos menciona Friedman de cómo de cómo este sistema de precios va a ir modificando lo que consumimos, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho este videito, cómo es sorprendente todo cómo las cosas que tenemos, cómo están, no puedo hacer más grande esto, cómo cuánta gente está involucrada ¿por qué no puedo hacer grande esto? ¿Cuál estoy compartiendo? Espérenme, que no se deja. Bueno, si no, ya vamos a acabar. No me hace caso la presentación. Pero bueno, la próxima clase vamos a ver cómo esta relación del precio nos puede hacer que se modifique la economía o que la gente produzca algo o que no produzca algo. Entonces, por eso es importante saberlo. Déjenme, vuelvo a compartir. A ver. No se dejaba. Se trabó mi presentación. Voy a cerrar y abrir esta presentación. Pero bueno, la próxima clase vamos a ver eso. Ya se trabó mi presentación. No quiero. Voy a abrir otra. Espérenme un poquito porque se trabó la presentación. Entonces, ya no me hace caso. Porque sí puedo. Creo que ya sé qué pasó. Listo. Bueno, entonces, bueno, me gusta el video. Ya después conoceremos un poco más a este economista. Pero es increíble, ¿no? Cómo todo se coordina para poder tener un producto. Entonces, y un producto tan sencillo como un lápiz. Ahora imagínense todo lo que todas las personas involucradas para producir el teléfono o la computadora en la que están. Entonces, es impresionante. Bueno, otra bueno, hablábamos de los factores de producción, tierra, trabajo y capital. Y ya más recientemente, o si revisan algunos libros de economía, les habla de las habilidades empresariales. O en inglés, como está ahí escrito, me cuesta trabajo pronunciarlo. Entonces, le dan mucha importancia, ¿no? Recientemente esto es como lo más importante, lo vemos continuamente. Bueno, tal vez ya en este gobierno, ¿no? El gobierno pasado, si recuerdan, con Peña Nieto se le daba mucha importancia a esto del emprendedurismo. Entonces, lo que quieren es que estemos generando empresas todo el tiempo, ¿no? Por eso ya saben cómo manejar un McDonald's. Pero bueno, le considera muy importante, ¿no? Estas habilidades empresariales para poder desarrollar nuevos productos o para nuevas técnicas, ¿no? Por ejemplo. Es un recurso humano que organiza estos factores de producción, los otros tres, ¿no? La tierra, el trabajo y el capital, para producir nuevas ideas de qué y cómo producir. Y es esta toma de decisiones de negocios donde se asumen los riesgos. Yo no estoy un poquito en contra de que se considere es importante, ¿no? La parte
la inteligencia, ¿no? Para aportar a estas nuevas formas de producir y qué hacer, pero al hablar de nuevas habilidades empresariales, pues estamos viendo más también hacia la producción, a seguir generando capital, ¿no? Todo el tiempo, que vamos a ver los contras, ¿no? Y bueno, pero este capital es importante para poder transformar los bienes para poder generar bienes y servicios, pues necesitamos de una herramienta o de maquinaria o de edificios para poder transformarlos o para transportar nada más. Entonces, el capital, que se llama específicamente, para no confundirlo con los otros, sería el capital manufacturero. A lo largo de la historia, hay quienes se apropian de este capital y pues obtienen el mayor beneficio, ¿no? Entonces, actualmente, pues hay gente que tiene este capital y que al tener el capital puede generar mayor riqueza. Pero lo vamos a ir platicando después. Y luego, la otra cuestión importante es ¿para quién estamos produciendo? Entonces, esa es otra pregunta importante que se hace la economía. ¿Cuál es el medio para satisfacer estas necesidades? Bueno, el medio para satisfacer nuestras necesidades son los ingresos. Y la forma en que, hay 3 formas en que pueden ustedes ganar dinero. Bueno, hablamos de dinero porque es una forma de obtener estos bienes o servicios. Antiguamente podemos hacerlo a través del trueque y quizás más adelante hablaremos de otro tipo de monedas o intercambios, ¿no? O otras formas de poder intercambiar o de obtener de poder satisfacer estas necesidades. Entonces, si ustedes tienen tierra, lo que les retribuye es la renta, ¿no? Entonces pueden obtener recursos a través de la renta. La mayoría de los ingresos de todo el mundo, el 70% de los ingresos viene a través del trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes trabajan, se les retribuye un salario. Y finalmente, si ustedes tienen el capital, la mano del capital manufacturero, la herramienta, les puede retribuir intereses, ¿no? Entonces, la forma de generar recursos, ya pueden acumular después, pueden acumular capital. Y finalmente, otra pregunta importante de la economía es si el interés personal favorece un interés social. Esto es lo que ve mucho, que Friedman nos comentaba ahorita, ¿no? Como si ustedes compran un lápiz, pues favorecen directamente están favoreciendo a todos los que están trabajando ahí, ¿no? Entonces aportan un dinero que se ve reflejado en toda esa cadena que estamos viendo. Entonces, al ustedes comprar ese, están generando una ganancia a todos los demás. Entonces, ustedes decidieron comprar ese lápiz y benefician a los demás. Y es parte de lo que analiza la economía. Si realmente lo benefician, sí. Ver por un bien personal favorece un bien común. Entonces, saber si nuestras decisiones afectan a otras personas. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí afectaban? ¿En el juego afectaban sus decisiones a otras personas? ¿O sus decisiones que tienen ustedes ahora afectan a los demás? Sí. Sí, ¿no? A ver, ¿que escribieron algo? Sí. Entonces, en el juego, ¿cómo veían eso que decidían y ya los ambientalistas estaban ahí encima de ustedes? O los de las asociaciones de obesidad y los trabajadores, no sé si les tocó que también ahí los trabajadores se juntaban y protestaban, ¿no? Entonces, a nivel empresarial es más directo, ¿no? Lo podemos ver rápidamente, pero también sus decisiones pues tienen una influencia igual menor, pero en conjunto pues, podemos producir algún cambio, ¿no? Entonces, pero bueno, ya lo iremos platicando. Y bueno, las elecciones basadas en el interés personal promueven el interés social si producen un mejor resultado para la sociedad en conjunto. Vamos a ir viendo esto, pero regularmente, pues, el padre de la economía, no sé si han escuchado, que vamos a ver también, Adam Smith, él es el que decía, ¿no? Que si vemos por nuestro bien, si vemos egoístamente por nuestro bien personal, favorecemos el bien común. Y esto lo apoyaba después Milton Friedman, por ejemplo, él apoyaba esa idea. Y bueno, ya lo vamos a ir viendo. Y creo que es la última diapositiva de hoy. Ahí se acaba. Listo. Bueno. No sé si tienen dudas, preguntas hasta ahorita. Bueno, es importante que los términos estos de... bueno, que la economía se dedica a estudiar las elecciones de los entes económicos.
la escasez es importante y nos hace elegir, ¿no? Y las elecciones pues se pueden ver modificadas por estos incentivos, positivos o negativos. Y bueno, para producir algo necesitamos tierra, trabajo y capital, y eso puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que se produce y las relaciones entre la tierra, el trabajo y el capital, ¿no? Entonces a veces se le da más importancia a otro. Mucho tiempo no se le dio importancia a la tierra y tenemos las consecuencias ahora, ¿no? Entonces a veces estamos muy enfocados al trabajo, ¿no? Con Marx, por ejemplo, ¿no? Él se enfocaba mucho en la desigualdad. Bueno, vamos a platicar. Pero él le dio más importancia al trabajo de las personas. Pero se seguía dejando de lado la tierra, ¿no? Como tal. Y pues ahora vemos las consecuencias, ¿no? Entonces, son elecciones que hicimos históricamente, o que ha hecho la humanidad, y que pues, nos llevan a lo que tenemos ahora. Y pues, bueno, vamos a ir platicando. No sé si tengan duda, comentarios sobre esto. Entonces, vamos a subir, vamos a hacer el canal de YouTube, a subir el video, se va a subir la presentación al Moodle. Creo que faltan algunos de inscribirse, no sé si tengan algún problema, para que nos comenten. Juan les mandó el correo, ¿no? Con la